Sus demás compañeros todavía no están, ¿verdad? No sé si podrían escribirle en el grupo de que ya estoy dando, que ya di acceso, que si pueden entrar, por favor. No sé si alguien sabe qué pasó con sus demás compañeros. Hace falta. Salvador dice que tenía problemas para ingresar, no sé si ha entrado. Sí, sí, ya pude ingresar, que estaba costando bastante, pero ya ingresé, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a cómo se llama, como habíamos y señalado el día de ayer, que vamos a comenzar con las exposiciones precisamente de los temas de ayer. Entonces, les quiero pedir, por favor, que eh, así como el teorema uno, el teorema 2, vamos a pasar, como todos quedaron en grupos, entonces vamos a comenzar con ese orden. Entonces, en este caso, los que iniciarían serían el grupo uno, donde estaban los de la sala uno ayer. Entonces, ellos son los que van a iniciar hoy presentando la demostración del teorema. Buenas tardes, ahorita le comparto la pantalla. Entonces, siempre comienza enunciando el teorema el grupo uno y después van desarrollando cómo fue que hicieron cómo se llama el desarrollo. Está bien, pues nosotros hicimos aquí el dibujo con dos paralelas y una transversal. Solo, Andrea, disculpe, Sí, ¿quiénes estuvieron ayer con usted? creo que era José y Moisés. José, José Zaput o alguien más. Eh, no, solo nosotros tres, José y Moisés. Es, Moisés, ¿qué es? Contreras. Por eso, pero le preguntaba si era José Zaput el que estaba con usted, André. Sí, Luis. No, no, Luis yo es, estaba ¿verdad? en el grupo 2, Lick. Ah, muy bien. Ah, entonces Entonces, es Luis, perdón. Luis, ¿qué es? Luis Medrano, ¿no? Por favor, me confirma. ¿Es A Luis ver, Medrano? ¿Sí? lo escribieron ahí en el chat. Va, por favor, Ahorita veo. ¿ustedes me escuchan a Sí, mí? está bien. Sí, sí, la escuchamos. Ah, va, muy bien. Solo José Zaput no es del grupo uno, soy yo del Ah, grupo uno. perdón, vamos a ver, José Zaput. Vamos, por favor, si Andrea, si me escribe los nombres o alguien del grupo que escriba los nombres, para que así mejor elimine esto.
Gracias, Moisés. Bueno, ahora sí puede iniciar Andrea, por favor. Bueno, el teorema decía si dos rectas paralelas, y aquí las dibujamos nosotros y las nombramos como M y N, se cortan por una transversal, que es esta, la nombramos L, pero se nos olvidó ponerle el nombre. Entonces los ángulos alternos exteriores son congruentes. Y por eso fue que nombramos el ángulo 1, ángulo 2, 3 y 4, que son exteriores. En la construcción, la primera afirmación pusimos que el ángulo 1, solo que aquí se nos corrió, pero era el ángulo 1 no es congruente con el ángulo 4 y el ángulo 2 no es congruente con el ángulo 3. 1 no es congruente con 4 y 2 no es congruente con 3. Esa es la suposición de la prueba indirecta. Luego entonces, para la construcción pusimos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 4 y el ángulo 2 es congruente con el ángulo 3, que fue la construcción de que son alternos externos. Luego teníamos que la recta M y N son paralelas, que eso está dado. La recta N y S también estaban dados. Yo creo que se nos corre aquí. Luego sería que los ángulos 1 y 4 no son congruentes porque son opuestos por el vértice. Y luego la recta M y N son rectas coplanares por la definición de transversal sobre dos rectas coplanares. En el número 7 pusimos que el ángulo 1 y 4, 2 y 3 son alternos externos por la definición de ángulos exteriores. Y el número 8, hay dos rectas que pasan en A, en el punto A. Y aquí lo pusimos, el punto A. Y por último, llegamos a la conclusión que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 4 y el ángulo 2 es congruente con el ángulo 3, que ya es la lógica de la prueba indirecta. Muy bien. En este caso, en M y N, que son rectas coplanares, usted utilizó definición transversal sobre las dos rectas coplanares. Podríamos pensar en algo, bueno, definición de transversal sobre dos rectas coplanares. ¿Podríamos pensar en algo más para justificarlo? Bueno, esto va para el grupo, no solo para Andrea. Eh, Andrea, no sé si me escucha, ¿no? Sí, no, sí, le escucho. Es que me quedé pensando, ¿qué más? Está bien. No, no, Sí, no tenga pena. Aquí estoy, sí le escuché. Podría ser que tienen un punto en común al ser transversales. Un punto en común que sean transversales. Ajá, Y sería en este caso, la recta el que tiene punto A. aquí, donde está la recta en el color amarillo, sería Ujú. algo que se utiliza para el supuesto, ¿verdad? Sí, Baje un poquito, Andrea. A ver, eh, entonces, en este caso, dice que el ángulo 1 y 4, 2 y 3 son alternos externos, por definición de ángulos alternos internos, alternos externos sería en este caso. Hay dos rectas que pasan por A, que es la afirmación 3, 4 y 7. 3, 4 y 7. sí. ¿En dónde podríamos señalar aquí la contradicción?
o por favor, y eso sí, tal vez sí pueda apoyarse con su equipo, porque la idea es que todos la apoyen, no solamente la dejen a usted solita. La contradicción se da en el paso 1 y 2. Paso 1 y 2. Pero la situación no podría ser esa la contradicción, porque aquí estamos haciendo la suposición de la prueba indirecta. O sea, en este caso, nosotros estamos afirmando por prueba indirecta. Entonces, ahí no podría ser la contradicción. Y en el 9, En el 9, donde dice que el ángulo 1, que el ángulo 4, y el ángulo 2 y el ángulo 3 son congruentes, ahí donde estaría la situación de contradicción. Porque en el paso 2, si usted se da cuenta, en el paso 2, usted está afirmando que el 1 y el 4 son, y el 2 y el 3 son congruentes. Entonces, ahí tendríamos que ir en el, modificando. Ajá. en el 1 menciona que Vamos a ver. solo que se nos corrió Sí, la es que se línea. nos corrió la O sea, linita. Sí, en el 2 también están señalando que son incongruentes, no son exacto. congruentes. Sí, es que se nos movió esta barrita. Allá, va, mire pues. Si usted se da cuenta, aquí tenemos la suposición que de la prueba indirecta y el paso número 2 son lo mismo. Entonces, lo que tenemos que buscar acá, Andrea, Carlos y Luis, es que a raíz de la situación que nosotros tengamos, salga un constructo. Por ejemplo, aquí, ya que yo estoy señalando que estos no son, que en el paso 1 no son iguales, entonces buscar otra situación que nos ayude a construir de la parte de la recta naranja que tenemos acá. Aquí yo miro lo mismo. En el paso 1 y el paso 2 estoy viendo exactamente lo mismo. Y como ustedes dicen, pues aquí también que no son congruentes, entonces sí estamos que no es lo mismo, que es lo mismo. Entonces, aquí no hay ninguna situación donde nosotros podamos utilizar acá. Yo consideraría, eh, a partir del paso 1, sacar un nuevo paso 1, y ese sería un replanteamiento del paso 1. Hay que hacer en el paso 2 es un replanteamiento del paso 1. Entonces, en el caso de aquí, que usted está diciendo que M y S y N son paralelas, suba un poquito, por favor. Eso es algo que ya lo tiene establecido. M y N son paralelas. Ahora, en el caso de acá, nosotros podríamos ir buscando una situación ya diferente. Voy a compartir un momentito, oye, solo para ver en cómo se llama eh, el, el archivo donde hemos estado trabajando para ver la situación. Esto, por favor, ustedes lo pueden perfeccionar, pueden ir modificando a raíz de los comentarios que vamos señalando aquí. Vamos a ver. Solo permítanme un momentito que está abriendo el archivo. Vamos a ver. A ver. Va, miremos, pues. Ya vamos acercándonos. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan todo a la mano para que nos pueda ayudar. Esta es esta es la que dejamos en grupo. Creo que por aquí debe estar. Ahí está. Dice, si dos rectas paralelas se cortan por una transversal,
entonces los ángulos alternos exteriores son congruentes. Entonces aquí ustedes tomaron que el ángulo, puede mandar una imagen para, no sé si se pueden compartir dos al mismo tiempo para tener los dos aquí a la mano, pero yo para ir señalando lo que ustedes tienen, para ir viendo qué otras cosas se pueden ir haciendo. Pero al momento de decir que los ángulos alternos exteriores son congruentes, la, la prueba la prueba indirecta nos llevaría a señalar que estos no son congruentes como ustedes lo estaban señalando. Entonces, lo que podríamos ir pensando como algo diferente en este caso es poder cambiar la situación en que las rectas, al momento en que, en que no son congruentes, entonces las rectas que son paralelas no tendrían que ser congruentes, no tendrían que ser paralelas. Porque aquí ya estaríamos diciendo que al momento de hacer esos cambios, ahí estaríamos señalando la construcción y el replanteamiento de este paso. No sé si me doy a entender, Andrea, Moisés y Luis. Sí, licenciado, nosotros tuvimos que haber tomado como contradicción las rectas paralelas, no guiarnos Exacto. con los ángulos. Sí, 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 tienes razón, gracias. no, un replanteamiento sería en este caso. Un replanteamiento sería el paso 2 que tendríamos en esta situación. Ahí es donde teníamos el problema. Lo demás, pues hay que modificarlo porque siempre voy a abrir un espacio para subir esta comprobación de teoría. Bueno, entonces nos vamos ahora con el grupo 2, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Andrea. Siempre le voy a pedir que comparta los nombres ahí en el chat. Siempre comparten los nombres en el chat. Entonces, Ahora los voy a compartir. Solo vamos a esperar a mi compañero que va a empezar a compartir pantalla. muy bien, es José Zaput, ¿verdad? Sí, licenciado, y Soy yo ayer el que estoy también compartiendo. se nos unió también Sergio, que era el que faltó el día de ayer. Se nos unió al Ah, final. va, está bien. Creo que ahí están viendo. Sí, sí estamos viendo, solo si puede ampliar un poquito más para poder verlo un poquito mejor. Ahí Ok, está. muy bien. Entonces nosotros tenemos el problema número 2, que nos dice que dos rectas paralelas se cortan por una transversal. Entonces los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces nosotros pues empezábamos a trabajar con esto. Esto lo voy a borrar ahorita. Entonces, inicialmente, pues tenemos nosotros nuestras dos rectas paralelas que lo identificamos como LM, con una transversal que sería esta recta que nosotros le llamamos P. Entonces, como nosotros acá cualquier ángulo correspondiente, pues nosotros podríamos tomar cualquiera, pero nosotros tomamos ángulo 1 y a este ángulo 2. Entonces, para eso, pues le pusimos el paso número 1 y decimos que L es paralela a M. Otro de las premisas que nosotros tenemos, que el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos alternos externos. Y lo que nos están pidiendo que probemos es que el ángulo 1 sea congruente al ángulo 2. Eso es lo que tenemos acá. Entonces ya acá, pues ahorita pues estábamos haciéndolo, nosotros solo lo teníamos pues en hoja, no lo teníamos así en alguna presentación. Entonces acá vamos a poner las razones y las afirmaciones, perdón, y las razones. Entonces la primera parte de las razones tenemos acá que en la afirmación, que el ángulo, aquí no tengo en cómo se llama, vamos a ponerle a este ángulo 1 y no es congruente al ángulo 2. Tal Vamos vez a ver que si... le puede ayudar el símbolo de mayor o menor que, perdón, el menor que sería. Ok, vamos a tal vez, bueno, ok, vamos a poner este.
El ángulo 1, ¿dónde está? El ángulo 1 no es, voy a utilizar que no congruente esta parte de acá. Tal vez el ángulo 1 no es congruente al ángulo 2. Y esa es la suposición de prueba indirecta, que es la que yo ya tengo acá. Esa es la primera parte, esa es la razón. Que es la que nosotros tenemos acá. La afirmación, decimos que el ángulo 1 no es congruente al ángulo 2. La razón es la suposición de la prueba indirecta. En el segundo paso, nosotros decimos que el ángulo 1, vamos a poner acá, el ángulo 1 es congruente. Voy a poner congruente, aquí sí tenemos congruente, es congruente al ángulo que le llamamos. Y aquí le vamos a llamar a este. Voy a poner acá otra línea. Y a este le voy a llamar al ángulo número 3, que es esta parte de acá, lo voy a marcar en esta partecita como el ángulo número 3. Voy a ponerlo acá como, perdón. Tal vez deje que la recta se extienda un poco más, José, para señalar en este caso la situación de que no son congruentes. Entonces, así Ok. usted señala, porque mire, pues, la idea aquí, vuelvo a repetir, es señalar realmente de las rectas paralelas, porque en el caso de que estos ángulos no sean congruentes, entonces las rectas que supuestamente son paralelas, entonces no van a ser paralelas. Ahí es donde nosotros tendríamos que comenzar. Ok. Entonces ya aquí lo extendí, a este le voy a llamar el ángulo número 3. Entonces acá pongo que el ángulo 1 es congruente al ángulo número 3. Y eso sale a través de la construcción que nosotros acabamos de hacer. En la construcción, en el tercer paso, vamos a ver acá el tercer paso. Perdón, aquí mismo en este ángulo 1 es congruente el ángulo 3, igual por ángulos alternos externos. Eso sería el número 2. El número 3, entonces vamos a tener que la recta paralela, L, que sería esta que tenemos acá, la recta paralela L, es paralela a R. Este le vamos a llamar una recta R. Esta pequeña que tenemos nosotros acá, la que está en color verde. Decimos nosotros que esta es la L, es paralela a R. ¿Por qué razón? Porque dice que el punto B, el Eso le punto B estaba está. comentando José. Aquí la Ajá. modificación que tendría que hacer es entre la recta L y M. Ahí es donde usted tendría que volver que esas no son paralelas. Para Ujú. a través de ahí tendría que salir la contradicción. Entonces la recta L y la recta M no son paralelas porque los ángulos que tenemos acá no son congruentes. Entre estas dos. Entre L y M. Ujú. Entonces aquí tenemos que decir que L y M no son paralelas. Nosotros lo construimos con la recta C y la recta R en este caso, indicando que no son paralelas. Y luego colocamos que la recta L y M son paralelas. Bueno, Estaría prosiga mal entonces, entonces. prosiga. Quiero ver, vamos a ver cómo fue su análisis. Ok. Entonces,
porque B está en R. Acá lo que le decía, decimos nosotros que el L es paralela no, aquí R. L es paralela a R porque B, porque el está en R. Y acá la parte de las razones es que son ángulos alternos internos. En el cuarto paso, decimos que L y M son paralelas. Porque B también está en L. Y esto, digamos, la razón es, esto está dado. En el quinto paso, hay dos rectas que pasan. Hay dos rectas que pasan por B. L y R. Y estas vamos a poner acá, que son las afirmaciones del paso 3 y 4. Creo que hace metros. Les voy a mover esto. Y entonces en el paso 6, pues ya hacemos la conclusión. Perdón, sería en conclusión podemos decir que el ángulo 1 y 2 es congruente al ángulo 2. Y acá en la razón, la contradicción José, lógica. solamente con la construcción que usted está haciendo, ¿por qué aseguró Ajá. que el ángulo 1 y 2 son congruentes? Ujú. O Sí, sea, aquí es, le pregunto, ¿por qué en este caso? O sea, hay la conclusión, pero ¿dónde estaría la contradicción? acá está la contradicción en el paso número 3 y el 4, porque decimos que L es paralela a R y que L es paralela a M. Entonces eso es lo que nosotros aquí sería la contradicción. Entonces, porque estamos diciendo, no, esperen, vamos a ver, permítame. Acá estamos diciendo que la recta L es paralela a R y que L es paralela a M. Estas, pues nosotros tenemos acá estas que sí son paralelas, pero aquí es donde sería la contradicción, que L es paralela a R. Entonces, por eso es que puse acá que sería en este paso 5, las afirmaciones del paso 3 y 4 es lo que hace la contradicción en el sexto paso, pero no sé. Que fíjese que para mí van pasos que están muy valiosos, pero la parte que usted está señalando, que hay dos rectas que pasan por B, sería la recta L, la recta M y la recta R. Entonces aquí habrían tres puntos o tres rectas que pasarían por el mismo punto. Entonces,
ahí es donde, aquí en esa parte es donde usted tiene que ir justificando dónde está su contradicción. Porque no es que esté mal, solamente hay que poner la idea de dónde afirmar que se está contradiciendo con algo que yo estoy señalando. Entonces ahí es donde usted tiene que señalar. Va bien, pero sí tiene, le hace falta un paso para poder señalar dónde está la contradicción. No sé si me explico, José. Sí, sí, pero no encuentro en dónde sería ese paso. O sea, sí le entendí que hay algo más, pero no entiendo, o bueno, no logro ver en qué paso sería. Ya, bueno, miremos, pues, en el caso de usted está, lo que tiene dado es que la recta L y la recta M son paralelas. Eso ya está acomodado. Ahí estamos bien. Ajá. Inclusive usted colocó que hay B, un punto B que pasa en R, punto B que Ujú. pasa en R. Bueno, si usted deja que esto se extienda, entonces en el caso de, o sea, L y M, ajá. Ahora en el caso de aquí, L es paralela a M, vamos a ver, L es paralela a R porque por ángulos externos internos. A ver, explíqueme este paso. ¿Por qué dice que son por ángulos externos internos son paralelos? ¿Por qué explíqueme esa parte, por favor, José? Sería el paso 1, 2, 3. El 3 cabal acá. ¿Cuál es la definición de ángulos alternos e internos que justifiquen que la recta L es paralela a la recta R? Son los ángulos opuestos a una transversal. Vemos aquí el ángulo 1 y el ángulo 3. Entonces, por eso es que lo colocamos nosotros como ángulos alternos y externos. Ángulo 1 y ángulo 3, dice. O sea, el ángulo 1 está aquí, es todo esto que está aquí arriba, y el ángulo 3 es esta pequeña porción. ¿Es así lo que está señalando, Ana? Sí, así lo completamos nosotros. Va, mire, pues, ahí es donde nosotros podemos ver si en este caso usted está señalando que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. Eso fue lo que dijo. Eso sería por la construcción que se hizo en este caso. Eso significa que estos dos, eh, al ser congruentes, la suma ya nos va a dar precisamente el ángulo, eh, bueno, la suma del ángulo 3, o solo para entenderle bien, Ana, el ángulo 1 es toda la porción que está, voy a utilizar solo voy a solicitar para señalar para que así ustedes puedan ver lo que estoy queriendo demostrar. Permítanme un momentito. Vamos a ver dónde está control, opciones de vista, solicitar control remoto. ¿Me da ahí chance, José? ¿Ya aceptó? Sí, ya lo acepté. Va. Entonces, ¿miran mi cursor o todavía no lo mira? No lo... mm, A Ahí, ver, mm, ahí está. ahí Usted está. dice que el ángulo 1 es esta porción o el ángulo 1 es toda esta porción. Es que al momento de, bueno, nosotros trabajamos con dos gráficas. El ángulo 1 es la porción que usted está señalando completa, pero al momento que la recta pasa y nosotros contradecimos que la recta, en este caso la P y la R, no son paralelas, entonces ahí ya se parte el ángulo 1 con el ángulo 3. Por eso indicamos que el ángulo 1 y 3 son exteriores, juntamente con el ángulo 2. Ya.
Entonces, al momento en que partes, también se parte el uno. Eso es lo que le entendí. No sé si estoy mal. Sí, así es como lo comprendimos. Ya, bueno, mire, pues ahí tenemos algunas situaciones que podemos tener como error. Porque en el caso de ser así, por la definición de ángulos que tenemos acá, no podríamos asegurar que siempre sean congruentes. Puede ser un caso especial, un caso particular que sean congruentes, pero no siempre. No, al momento de partirlo, no estaríamos diciendo, al menos que nosotros afirmáramos que la recta R biseca a los dos ángulos, que ahí sí sería otra cuestión. Por ejemplo, en el caso de decir la recta R biseca al ángulo 1, ahí sí tenemos que los dos ángulos van a ser congruentes siempre, porque está bisecando. No sé si me doy a entender, José y Ana. Sí, sí, sí. Entonces, mire, mi consejo para mejorar este proyecto es ver en el caso de aquí del ángulo 1 y 2, aquí está bien. El ángulo 1 y el ángulo 3 son alternos externos. Podría ser que sí, pero hay que definir bien la situación del ángulo 3, que ahí es donde yo les comento que podría ser otra situación, porque podríamos tener, por ejemplo, una recta siempre de esta manera, solo que, perdón, que no me quedó bien, pero que sea de esta parte para esta parte. Entonces, eh, esa es una de las, o sea, hacer más inclinada nuestra recta a la que teníamos originalmente para poder señalar que los ángulos no son congruentes, o otra cosa más que podemos señalar para que los ángulos no son congruentes es que L y M, o poner una recta que sea similar a L, con una variación que no permita que esto sea congruentes para señalar, en este caso, que ese ángulo no es congruente. Por ejemplo, si usted pusiera una recta así, o sea, que tenga un grado de inclinación diferente al otro, y llamar a esa recta R. Entonces ahí ya podríamos señalar de que hay una variación en el ángulo que teníamos inicial al otro ángulo. Entonces, pero vuelvo a repetir, y su intervención tendría que ser directo más en señalar que estas rectas que tenemos acá, al momento de querer modificar y señalar que el ángulo 3 y el ángulo 1 y el ángulo 2 no son congruentes, entonces hay que mover la recta o construir una recta que sea similar a lo paralelo para señalar que estas no son congruentes. Y utilizar el ángulo 3 efectivamente para la construcción de esta recta con respecto a la otra, señalando que esta no es congruente. La recta R la podríamos quitar. Vamos a ver si puedo con la tablet para que me salga más recto esto. O voy a compartir para tratar de simular esto un poco mejor. Permítame un momentito. Por ejemplo, bueno, miremos acá. No sé si miran mi pantalla. No, No parece sé que no. si puede dejar de No. compartir, Sí, José, un ratito. solamente que darle pantalla a su nombre, porque desaparecen las pantallas. Solo tiene que buscar la pantalla de Lick y aparece. Ah, Ya. bueno, gracias. Bueno, entonces mire pues, vamos a ver acá. Miren pues, inicialmente, yo creo que esto sería para los tres. Inicialmente, lo que nos están señalando es esto. Aquí tengo la recta L y la recta M. Pero Entonces todavía aquí, no vemos su pantalla, licenciado. permíteme. Sí, sí. Voy a dejar de Ya, compartir. Si quiere, deje de compartir ahorita, sí. que Ahí se está. había que escogerlo. Miremos. ¿Ahora sí lo miran? ¿O todavía no? Yo no, lo que pasa es que mi internet también está fallando mucho, pero usted dele, dele. A ver si ya. Ya, Entonces miren pues.
aquí nosotros tenemos esto. Va, entonces, en el caso de ellos estaban señalando que este era, ¿qué ángulo? ¿El ángulo 2 o el ángulo 1? 1. 1. Y aquí estaban señalando el ángulo 2. ¿Estamos? Ajá. Entonces, miremos. Lo que podríamos hacer en este caso es hacer una inclinación en una recta, porque si estos dos ángulos, si yo estoy diciendo que no son congruentes, entonces estas rectas no van a ser congruentes. Por ejemplo, podemos tener esto. Y aquí, por ejemplo, ya se modificó este ángulo. Miren, ya no va a ser el mismo ángulo, este ya sería el ángulo 3. Entonces yo podría justificar que el ángulo 3 que la recta que tengo aquí y la recta que tengo acá ya no serían paralelas porque tendríamos una modificación. A esta recta la podemos llamar como recta R. De la recta, al momento de hacer esta modificación, que estamos diciendo que el ángulo 3 y el ángulo 2 son congruentes, entonces aquí estaríamos afirmando que los dos ángulos estarían, el ángulo M y R, porque ahí es donde estamos haciendo la construcción, aquí es donde nosotros tendríamos que ir buscando para ir señalando esa incongruencia, esa falsedad para hacer la prueba indirecta, pero es modificando esta recta, porque obviamente al momento de cómo se llama, de señalar esta situación, ahí es donde nosotros tenemos que encontrar esa formación. Aquí ya tendríamos que hablar de la recta R y M para ya después buscar una incongruencia señalando que si estos son paralelos, si estos son paralelos y los ángulos son distintos, entonces ahí es la prueba indirecta, ahí está lo falso, ¿verdad? La contradicción. Entonces es donde nosotros Podría podemos... ser ahí, ingeniero de suelo, podría ser ahí que la recta R y la recta, podríamos decir que estaba dado que la recta L era paralela con la recta M, Exacto, eso pero es después dado, podríamos eso está decir, dado. y nosotros podríamos decir que la recta R es paralela a la recta M, Exacto, ahí estamos. pero al encontrarnos que tienen dos puntos, la R y la L tienen punto en común, ya quedaría la contradicción. Ahí podríamos ir buscando ¿Aló? esa situación porque al momento en que ellos se junten en un punto, porque por ejemplo, perdón, si yo extiendo esto, por ejemplo, si yo extiendo esto y yo extiendo esto, Se van a juntar. aquí hay un punto. Entonces, y si yo estoy asegurando que esto es, ¿cómo se llama? Son paralelos, no tendrían que haber un punto en que se junten. Ahí hay una contradicción. Entonces, eso Ahí se da podemos... la contradicción. Exacto, exactamente. Muy bien, entonces, por favor, les voy a pedir entonces, José y Diana, tratar de hacer estas modificaciones para ir asegurando la situación. Su idea original no está mal, solamente hay que construirla un poco mejor. ¿Estamos? Solamente hay que ir buscando cómo Muy bien. direccionar. Muy bien, bueno, pasamos con el grupo 3. Gracias, Lick. Gracias. Muy bien. Bien, buenas tardes. No sé si miran ahí la pantalla, disculpe. Sí, sí, se logra ver. Ok, bueno, no sé si me voy a entender. La verdad es que pues tratamos de hacerlo ayer en GeoGebra y pues más o menos nos quedó de la siguiente manera. El teorema que nos corresponde dice la siguiente: si dos rectas paralelas se cortan por una transversal, entonces los ángulos interiores del mismo lado de la transversal son suplementarios. O sea, están diciendo de que tenemos dos rectas, en este caso que son paralelas, una nosotros le hemos llamado F y la otra le hemos llamado G. Y hay una recta que corta en este caso acá, que le hemos puesto pues aquí H bueno, sí, H, mejor dicho, donde tenemos que dice que entonces los ángulos interiores del mismo lado, como dice, del mismo lado, entonces nosotros hemos tomado aquí alfa más beta, que al sumarse estos dos
sí son complementarios porque dan 180 Suplementarios. Son grados, ¿verdad? suplementarios. Pero sí, suplementarios, Suplementarios. pero sí son suplementarios porque dan los 180 acá. O sea, de ahí fue donde partimos nosotros. Para eso entonces venimos y pues vemos en el paso uno, donde pues lo que nos dan es que la recta F es paralela a la recta G, que es lo que tenemos acá, F y G, que son de la línea, la recta roja y el de color negro. Entonces, y tenemos que la H es transversal a la F, que tenemos acá. La H es transversal a la F, pero La H también es la H es transversal a las dos. transversal Ahí a estamos. G. Excelente. Ajá, o sea, por eso lo estamos aquí colocando que es transversal a ambos. Entonces, lo que nos piden a nosotros es que pues probemos que el ángulo alfa y el ángulo beta son internos y suplementarios. En este caso, en el paso 2, suponemos que el ángulo alfa y el ángulo beta sí son, en este caso, internos, pero que no son suplementarios, lo que tratamos de demostrar. Y para eso, pues hicimos el planteamiento nuevamente con una nueva gráfica, donde volvimos a Eh, colocar las rectas paralelas, que es F y G, Manuel, con la Ajá. mire, este es el análisis que era lo que les estaba comentando. Ir buscando una recta que simule que esto no es. Ahí vamos bien, vamos bien. Ah, ok. Entonces, ya colocamos acá otra recta L, que en este caso corta a la recta, bueno, no principalmente la H, sino que más que todo a la recta F, que si lo alargamos como lo usted hizo por acá, ya lo habíamos cortado nosotros antes la imagen, que si lo alargamos, pues obviamente va a cortar a la recta G. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que primero hicimos bueno, ya tenemos aquí un nuevo ángulo que es Y, y acá tenemos entonces, que ya al hacer esto que usted dice acá, pues ya obviamente ya los ángulos aquí ya no son, o sea, sí son ángulos internos, sí lo son, pero ya no serían ángulos suplementarios, pues porque no son iguales. Entonces, en las afirmaciones, vamos acá ya las afirmaciones y las razones, pues aquí donde prácticamente tengo mucha duda que no. En afirmaciones tuvimos en el primer paso, que en este caso dijimos, tal como lo mencionamos acá arriba, donde pusimos que el ángulo alfa y el ángulo beta son internos, pero no son suplementarios. Aquí fue donde hicimos la suposición. Y entonces el ángulo alfa y el ángulo beta sí son internos, pero el ángulo alfa y el ángulo beta no son ángulos suplementarios. Y esto es la suposición de la prueba de Indirecta. nuestra, indirecta, Indirecta. perdón, indirecta. Entonces, en el paso 2 nosotros venimos y pusimos que el ángulo beta y el ángulo Y son ángulos internos, porque sí lo vemos acá en la gráfica, que en sí, en efecto, son ángulos internos hasta en este momento. Entonces, y que el ángulo beta y el ángulo Y son suplementarios, eso por construcción del número uno, ya que pues nosotros estamos negando que el ángulo beta, alfa y beta, en este caso no son suplementarios, por lo tanto estamos diciendo que pues el ángulo beta junto con Y sí son suplementarios en este caso. Entonces, ya después de tener eso, de por decirlo así, la afirmación acá, por construcción del paso uno, el ángulo, perdón, la recta G es paralela a la recta y L está en I, que es lo que vemos acá. ¿Verdad? Él está en I. Entonces, luego esto es por ángulos suplementarios. Y el paso 4 que es lo que sí nos dan, donde dice que F es paralela a G, o sea, sí nos dan. Entonces, en el paso 5 venimos y decimos que las rectas I e F pasan por L, o sea, es decir, esto por decirlo así es lo que demuestra de que lo que nosotros suponemos aquí arriba no es lo correcto, ya que dice que las rectas I e F pasan por L al hacer la afirmación del 3 y el 4. Entonces, donde nosotros podemos demostrar que al final, que el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos suplementarios, y esta es por la lógica prueba indirecta. Hasta ahí nosotros hemos llegado Excelente, con eso, pero muy no sé bien. si. Esa prueba está muy bien hecha. Esa está muy bien. Excelente. Inclusive aquí Ok, en el gracias. caso de la contradicción, estaríamos afirmando en que I y F pasan por L. Ajá. Entonces, ahí podremos ver la situación donde podríamos hacer que no hay una contradicción. Ah, ok, ok.
Y algo, nosotros, nosotros la algo pusimos que, ahí, pero del lado contrario. Tal vez habría que ponerlo debajo del 5. exacto, exacto. Persona. Ahora, hay algo más que tal vez les sugeriría. Bueno, en este caso, como la recta que ustedes construyeron, ¿cuál era la recta? Recuérdenme el nombre que le habían puesto. La Aquí está, recta, L. no, No, ese es el punto. La Ah, o es que sea, lo recta, que pasa es que este que está sí es acá, L, pero se cambió en un momento se cambió por I y era la ya. F y la G, entonces se perdieron algunas en el paso de la información, disculpe. Mire, pues, baje un poquito, Manuel. ajá, Solamente es ir a hacer esa modificación aquí de la recta que pasa G y por él, paralelo. y ahí ya podemos buscar la contradicción ac- donde señalamos, pero está muy bien, muy bien. Solo modifique esa situación y ahí está. Oye, ok, donde dice que ahora en el paso 5, ¿verdad? tiene paso 5. Desde el 3 sería, porque tenemos Ajá, una I que exacto, aparece aquí dice ahí. que exacto, ajá, Va, sí, ahí, ok, ahí estamos bien. Perfecto. muy bien, gracias. Bueno, entonces, yo voy a pedir siempre que hagan las modificaciones, porque voy a dejar el espacio para que suban la prueba del teorema. Por favor, vuélvanlo a trabajar en grupos y que todos contribuyan, porque no es justo que solo uno o dos trabajen, tienen que trabajar todos. Bueno, en este caso hay un grupo, solo un grupo de tres, dos grupos de tres. Entonces, todos tienen que participar, todos tienen que contribuir, pero la idea es que vayamos buscando cómo hacer esa contribución y buscar, en este caso, con la prueba indirecta, dónde está la contradicción que nos ayude a asegurar lo del teorema. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces. Ahorita un momentito voy a compartir mi pantalla. Eh, bueno, entonces, a raíz de lo que hemos estado trabajando, esta, Ingeniero, disculpe, sí, disculpe la Carlos, molestia. Nosotros ayer tratamos de sacar un poquito de información con respecto a lo que estábamos. Sí, disculpe, no sé si se escucha bien, sí, yo lo pero escucho bien. tratamos de sacar información con lo teórico que habíamos recibido, pero resulta de que no, la información dada en el Telegram no coincide con nuestra clase. En lo que se mandó en Telegram, ¿Sí? el PDF, Lo que usted, digamos, donde aparece lo de los pitagóricos y aparece el nombre de la clase, porque lo que estábamos viendo ayer no me acuerdo cuál era, ¿usted pero habla del video? sí, básicamente sería el video, porque lo que nos aparece ahí son unas clases de álgebra, de puntos y Bueno, voy a revisar entonces, Carlos, gracias por avisarme. Entonces voy a por favor, revisar y para que así suba la correcta, voy a anular esta para que así no tengan problemas con cómo se llama. Y por favor, siempre me lo escribe, Carlos, para recordarme. Oye, muy bien, al bueno, Telegram. al Telegram, escríbame en el Telegram que esta clase no era la que trabajamos el día anterior. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, bueno, estas serían las actividades que trabajaríamos en el caso de la situación. En esta sección solo trabajamos una, en esta sección solo trabajamos una, y en esta trabajamos dos. Ahora aquí, esta sí la tenemos que hacer, que es la parte de hacer la prueba de esta suposición que se está dando. Entonces aquí una y aquí dos. Y esta que sí se hace. Ahora aquí vamos ¿cómo se llama? A tomar solamente el ejercicio 25 y el ejercicio 29, nada más. ¿Será que la podría marcar? O sea, Vaya, está bien. marcarla como No, no hay ejercicio con las tema. otras, pero Vaya, está tal vez bien. así. Para que así lo tengan. Vamos a ver. Aquí, vamos a ver aquí. Solo tomamos una. Aquí una. Y alguien que lo pase al grupo, por favor, que yo tengo problemas con Y aquí, en este caso, solo trabajamos
la 25 y la 29. ¿Estamos? Entonces aquí sí trabajamos la 31, la 35. Yo quería dejar menos, pero creo que en esto sí tenemos que ir ejercitándonos un poquito más. Y más que todo comento porque en este caso sí necesito que estemos practicando por la misma situación de que en el examen voy a poner una prueba indirecta. Inclusive, para serles sincero, entre las tareas voy a seleccionar una de las que ustedes hicieron para colocarlo en el examen. Entonces, para que ustedes sepan. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ahora vamos a comenzar con la clasificación de los triángulos. Como diría popularmente, me asusta, pero me gusta. Digo, Pura la canción, dice usted. Bueno, miremos pues. Vamos a comenzar algo que ustedes ya saben, compañeros. Ustedes son colegas que han dado clases, inclusive pues son cosas que nos ayudan para poder ir haciendo mejor nuestra labor, pero ya cuando nosotros comenzamos la clasificación de los triángulos, es importante las definiciones. Recuérdense que las definiciones son las que nos van a ayudar a poder a poder justificar una prueba. Y es por eso que nosotros necesitamos de estas definiciones para ir señalando esta prueba. Entonces, primero tenemos un triángulo. Aquí miramos que ninguno de sus longitudes, ni ninguno de sus lados tiene la misma longitud. Entonces, al momento de que ninguno de sus longitudes son iguales, entonces vamos a definir que es un triángulo escaleno. ¿Y cuál es la clasificación y la definición del triángulo escaleno? Es que es un triángulo que no tiene lados congruentes. Muy bien, esa sería la situación que podríamos decir en este caso. Ahora, también los triángulos se pueden clasificar por sus medidas y por sus ángulos, que ustedes ya saben muy bien eso. Entonces, en el caso de aquí, también tenemos este otro tipo de triángulos. Al momento de ver por la clasificación por medidas y ver la clasificación por ángulos, esto se va definiendo de diferente manera. Entonces aquí eh, en la clasificación podemos ver este triángulo donde todos sus lados son agudos. ¿Qué significa que sean agudos? Que los ángulos son menores de 45 grados, ¿verdad? Entonces aquí decimos, si todos los ángulos son agudos, entonces menores de 90. menores de 90, perdón. Si son menores de 90, son ángulos agudos. Entonces, si todos los ángulos son menores de 90 grados, entonces a esto lo que le vamos a conocer como triángulo acutángulo. Entonces, y la definición es que un triángulo acutángulo es un triángulo con tres ángulos agudos. Así es, esto nos va a ayudar para ir definiendo y para ir utilizándolo más adelante en nuestras pruebas. Vamos a ver y vamos a continuar. Otro de los triángulos que es muy conocido y muy utilizado por nosotros, viendo esta clasificación por ángulos, es el ángulo recto. O sea, en este caso sería lo que nosotros conocemos como triángulo rectángulo, porque tenemos que los triángulos tienen un ángulo recto. Entonces aquí el triángulo DEF es un triángulo rectángulo, puesto que el segmento EF es la hipotenusa y el segmento DE y el DF son los catetos. Entonces, en este caso, la definición del triángulo rectángulo es que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, solamente un ángulo recto. Los demás puede ser de que haya algunas combinaciones en que podamos tener ángulos congruentes en alguno de los casos, no siempre, pero existen algunos triángulos que, que, que pueden ser congruentes a diferente
y que sea diferente del recto, obviamente, ¿verdad? Otra clasificación es el triángulo obtusángulo, que ustedes lo pueden observar acá. Aquí hay un ángulo que ya es mayor al ángulo recto. Entonces, G es un ángulo obtuso. Entonces, podemos decir que el triángulo GHI es un triángulo obtusángulo. ¿Y cuál es la definición de un triángulo obtusángulo? Es que un triángulo obtusángulo es un triángulo que tiene un ángulo. Entonces, aquí quiero comentar de que ahorita en esta parte solamente estamos viendo definiciones. Por lo tanto, si es que en la tarea nos dejaran una prueba, no va a ser parte de las definiciones. Ahora miremos aquí, pues, tenemos, el primero era una clasificación del triángulo por longitudes. Aquí volvemos otra vez a longitudes. Podemos observar, bueno, volvemos todavía seguimos con ángulos, porque este es un ángulo, es un triángulo equiángulo, porque todos los ángulos son congruentes, ¿verdad? Ahí podemos observarlo por esta simbología que se utiliza aquí, que tienen la misma medida. Entonces, el triángulo JKL es un triángulo equiángulo. ¿Y cuál es la definición de eso? Que un triángulo equiángulo es un triángulo que tiene sus tres lados congruentes. Y aquí hay una situación importante para que ustedes vayan conociendo. Que en todos los triángulos planos, tenemos que los triángulos tienen algo que nosotros denominamos como altura. Entonces aquí podemos observar esta situación donde nosotros tenemos las alturas de diferentes triángulos. ¿Y cuál es la definición de la altura? Entonces dice, una altura de un triángulo es un segmento que va de un vértice al punto F, que es el lado opuesto, y está extendido. Y es una perpendicular a ese lado opuesto. Entonces miremos, quisiera que miráramos esto en GeoGebra, porque nos ayuda en esta situación. Vamos a ver en GeoGebra. GeoGebra. Vamos a ver. No, es que me buscó esto en la página. Yo quiero utilizar el que ya tengo instalado. GeoGebra. GeoGebra. Aquí está. Va. Que le di varias veces. A ver, ahí está. Está abriendo. Entonces nosotros podemos encontrar de las diferentes situaciones, podemos encontrar alturas en los triángulos. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver dónde podemos encontrar las alturas. Estas alturas que encontremos en el mismo triángulo ya tienen un nombre. Entonces vamos a utilizar aquí la geometría. Vamos a ver, por ejemplo, que tengamos 3 puntos. Vamos a colocar nuestros 3 puntos por acá. Vamos a utilizar segmentos. Y vamos a tener un segmento, otro segmento, otro segmento. Ahora, ¿cómo consideran ustedes que podríamos encontrar la altura? A ver, ¿alguna idea de cómo poder encontrar la altura utilizando GeoGebra? A ver, Podríamos con el compás, no. hacer compás ¿para O qué? sea, ¿usted quiere obtener la altura directamente con medida? Ajá, ¿Usted quiere encontrar la altura en medida? sí. Ah, no, sí es en medida, no pensé que iba a queriendo trazar la línea acá, que es que quedara, o sea, solo trazar una altura en imagen, por decirlo así, no, no, no. Miren, pues algo que podríamos utilizar en este caso para encontrar la altura es señalar la recta para encontrar las perpendiculares. Entonces, por ejemplo, al momento de utilizar segmento, puedo utilizar este
y señalar este otro punto y ocultar este que nosotros tenemos acá. Entonces allá tendríamos la altura. Pero en los vértices, tenemos 3 vértices, entonces podríamos buscar esta situación en las otras partes. Por ejemplo, aquí podría utilizar la altura que tenemos acá con este otro punto. Entonces, en este caso, ya utilizamos el segmento donde podemos tocar este punto con este otro punto. Podemos ir ocultando esto. Y lo mismo en este caso. Vamos a señalar la recta y el punto. Vámonos con el punto, el segmento que tenemos aquí. Marcamos el punto, y acá podemos tener esta situación. Ahora, quiero que observen que independientemente de los vértices, que nosotros movamos los vértices, hay alguna, es que yo creo que no señaló esto como, vamos a ver, permítanme, no sé, estamos. Es que no marcó este punto como, vamos a ver. Voy a quitar este punto y voy a utilizar que cabal esté en la recta. Ahí estamos. Ahora sí marcamos nuestro segmento de acá hasta acá. Podemos borrar ya esta recta y hacemos lo mismo. En este caso, marcamos la perpendicular, venimos acá hasta este punto. Entonces, marcamos el segmento, nos vamos hasta este punto y ya podemos ocultar esta recta. Entonces, algo que les quiero señalar era que al mover estos puntos, si ustedes se dan cuenta, aquí nos va a señalar siempre las alturas de los triángulos. Y quiero señalar que este punto precisamente tiene un nombre cuando nosotros encontramos la altura de los triángulos. Entonces, ¿cuál sería el nombre de estas alturas? A ver, ¿alguien que se recuerde? Intersección o bisectriz. Tiene un nombre específico. Octocentro, perdón. Ahí vamos. Entonces, esta es la situación de donde nosotros utilizamos y ya con la parte de las alturas del triángulo, ya utilizar un punto que ya tiene un nombre. Este punto va a tener una particularidad y va a ser importante en poder señalar estas situaciones. Ahora, quiero comentar de que este punto ortocentro es importante para una de las comprobaciones que yo les enseñé, que se llama la recta de Euler. Precisamente este punto está dentro de la recta de Euler, que precisamente es el punto donde se unen las alturas del triángulo. No sé si está claro esto. Dime, ¿sí está claro? Permítame. ¿Escucha? Sí me Sí, ah, perfecto. yo un poco, yo un poco. La verdad es que mi señal está fallando demasiado, pero no se preocupe, dele, dele. Está bien. Bueno, entonces, esto es la relación que nosotros podemos encontrar con las alturas de un triángulo. Ahora, miremos en el caso aquí, podemos observar esta situación. Aquí dice que podemos observar que precisamente aquí tenemos un triángulo rectángulo de 2 alturas y que coincide, bueno, y aquí tenemos esto y aquí tenemos esto y aquí se hace una construcción donde tomamos una recta extendida, una recta que se va extendida, y aquí podemos observar que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, las alturas, al momento de hacer la recta extendida, podemos ver el triángulo
donde se vienen a tomar las dos alturas precisamente de los triángulos. En este caso tenemos una y aquí tenemos la otra, y que tienen catetos en las extensiones de los lados. Por ejemplo, aquí tenemos este cateto, este cateto, este cateto, y este otro que tenemos acá. Y la hipotenusa, que sería la misma para los dos triángulos que se utilizaron, para el triángulo original y para el triángulo extendido. Entonces, esto es con relación a las alturas. Al momento de hacer una construcción, podemos ver que podemos tener la misma situación al trabajar en este caso. Vamos a ver. Entonces, aquí en esta parte, usted va a clasificar cuáles son los triángulos escalenos, los isósceles y los equiláteros de estos que tenemos aquí. En esta tres, como no es algo complicado, solamente señalar dónde está el ángulo recto, dónde son los catetos, cuál es la hipotenusa y cuáles son las alturas. Y aquí, utilizando regla y compás, vamos a dibujar un triángulo escaleno. Cuando ustedes miren estas figuras es utilizando regla de compás, o sea, una construcción. Pueden utilizar GeoGebra para lo mismo, siempre señalando los trazos. Y la otra es dibújese un triángulo equilátero y trace una altura. Ahora, en el caso de la que tenemos acá, nos vamos a la 11, que dice en la figura de la derecha, identifique las alturas y los triángulos respectivos de esta figura que tenemos acá. Y de esta que tenemos aquí, solamente vamos a hacer una. Aquí solo una de las que vamos a hacer en este caso. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir con los triángulos isósceles. Aquí los triángulos isósceles podemos observar que tenemos otras situaciones donde tenemos que nos dicen que el segmento AB es congruente al segmento AC. Este segmento es congruente a este segmento. También que aquí nos dice, y aquí nos habla algo muy importante. Observe que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo C. Eso lo podemos comprobar al momento de hacer uso ¿cómo se llama? Del transportador, o hacer uso de GeoGebra que nos pueda señalar los triángulos. Y entonces, aquí podemos observar que el segmento AC, este que tenemos acá, es congruente con este otro segmento. Por lo tanto, podemos también comprobar que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Y ahí estamos en esta misma situación. Y por último, el último triángulo dice que el segmento AB, este segmento, es congruente al segmento MC. Entonces, ¿cuáles serían los ángulos que serían congruentes? El ángulo A y el ángulo C. Entonces, ahí ya podemos ir señalando, a ver, qué particularidad podemos ir encontrando en los triángulos que tenemos acá. ¿Qué pasa siempre en los ángulos? ¿Qué podríamos encontrar? ¿Qué patrón? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Qué patrón podemos encontrar? ¿Me escuchan? Licenciado, podría ser que los ángulos opuestos a los lados que son congruentes, pues también son congruentes. Exactamente. Porque ahí podemos observar que precisamente aquí nosotros tenemos esta situación. Estos son iguales, entonces, ¿cuáles son los que son congruentes? Este y este.
Aquí tenemos que estos son iguales, son congruentes. Entonces, este y este son congruentes. Igual, en este caso, estos serían los congruentes que podemos ir observando en este. Ahora, vamos a observar. Aquí nos dice, si el teorema que vamos a probar aquí nos dice, si un triángulo es isósceles, entonces los ángulos de sus bases son congruentes, lo mismo que usted encontró. ¿Quién era, Andrea o Ana? Andrea, Andrea, muy bien. sí. Lo mismo que usted encontró es el teorema que estamos observando aquí, solo que en este caso lo estamos viendo, usted lo buscó en patrón y ahora lo estamos viendo en situación de hacer una comprobación. Mm. Bueno, entonces vamos a comenzar con la prueba. La prueba que vamos a utilizar aquí va a ser la directa. Vamos a comenzar viendo el paso 1. El paso 1, ¿qué nos dice de la prueba directa? En la prueba del teorema, es ver si la escritura está de la forma así entonces. Y eso sí lo tenemos. Sí Si está está aquí. así, entonces, El paso 2, ¿cuál es el paso 2? A ver, recuerden, un dibujo. el dibujo. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer un dibujo donde podemos ver el triángulo. Vamos a tener una medida. Aquí tendríamos otra medida. Eh, Fíjense que ahorita me escribieron de escuela de vacaciones. Eh, me están informando que tengo que dejar un tiempo para que ustedes eh, evalúen, en este caso, a mi persona. A ustedes les mandaron un correo. Sí, licenciado. Solamente voy a esperar, voy a dar tiempo según la petición que están diciendo ahorita. Entonces voy a dar tiempo para que llenen esto y continuamos dentro de un ratito, por favor. Por favor, me confirman cuando ya lo hayan terminado, me Yo no escriben en tengo el chat. ningún correo. Fíjese que no nos mandaron correo. Ah, no les mandaron correo. Permítanme un No, momentito, voy a consultar. gracias. A mí se me lo enviaron, licenciado. No sé si los tengo que reenviar a ellos, pero no. Por favor, compártalo en el Telegram porque es un formulario, ¿verdad? Sí, así es. Entonces compártalo en el Telegram, por favor. Ok. Mientras están aquí, les quiero comentar que ya está en su espacio del parcial 2 las notas del segundo parcial. Yo espero mañana subirlas del tercer parcial para que así vayamos todo el día. Ya lo envié, licenciado. Muchas gracias. Entonces lo llenamos y me avisan cuando ya, por favor.
Van dos que han llenado, siempre me avisan todos, por favor, para saber que ya está llenado. Sí, sí, yo lo hice antes, lo había hecho desde las 4, creo yo, es que estoy en Ah, otro curso, perfecto, entonces nos habían compartido ahí. perfecto, perfecto. Muy bien, van, entonces serían 5 con usted. Solo les falta pocos para terminar. Los demás, ¿cómo van? ¿Todavía necesitan un poquito de tiempo o puedo continuar con la clase? ¿Cómo van los demás? Muy bien, Moisés ya llenó, solo hace falta Carlos, Carlos, José y Ana, creo que me hace falta también. Yo ya la llené, Ah, ya lo llenó Carlos. Ah, perfecto. ¿sí? José Zaput y Ana. No sé si ya lo llenaron. José ya escribió aquí en el chat que sí lo había enviado. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar para no perder el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es poner nuestra altura del triángulo acá. Este vamos a llamarlo como punto C, para ir tomando lo que nos están diciendo acá, que si un triángulo es isósceles, entonces Otro C, ingeniero, discúlpeme. entonces utilicemos D. Ya tenemos ahí C, tiene razón. Le llamemos esto D. Entonces aquí, ¿por qué esto? Si un triángulo es isósceles, entonces los ángulos de sus bases son correspondientes, que eso es lo que tenemos que ir buscando en este caso. Bueno, entonces, este sería el paso 2. Al paso 3, ¿qué nos dice el paso 3? Lo que está como hipótesis, Como el dado, exacto. ¿Cuál sería lo dado aquí? Si un triángulo es isósceles, ¿qué significaría esto? que el lado AB es congruente con el lado AC. Es congruente la- con el segmento AC. ¿Qué otra cosa más podríamos señalar si este es equilátero? Que El seg- el ángulo B y el ángulo C son congruentes también. El ángulo B, pero vamos a ver, no, B, esta sería la conclusión. Los ángulos de sus bases son congruentes. ¿Qué más podríamos ah, señalar acá? y, y el segmento de AD no El segmento AD AD es es congruente con él congruente consigo mismo. mismo. consigo mismo, es congruente consigo mismo, pero también que este es un ángulo, es la altura, Perpendicular. es la altura del triángulo. Bueno, entonces allá tenemos lo dado. Ahora el paso 4 nos daría la hipótesis o la conclusión, que sería el pruébese. ¿Cuál sería aquí lo pruébese?
que el segmento, Que el ángulo, el ángulo B y el ángulo C son congruentes. exactamente. Ahí estamos. Ahí ya tenemos esta situación. Bueno, entonces ya que tenemos esto, vamos a comenzar con el paso 5, planeando. ¿Qué podemos planear para utilizar aquí? ¿Qué datos podemos ir utilizando acá? La congruencia de triángulos, tal vez. Congruencia de triángulos. Ajá. ¿Qué más? De las partes de un triángulo correspondientes. Oh, perdón. O Las sea, partes comprobadas de un triángulo. las partes correspondientes de un triángulo congruente Triángulo son congruentes. Eso podríamos utilizar también. ¿Qué más? También hay la una congruencia. que habíamos dicho que íbamos a sustituir. Recuérdense bien de que una longitud es congruente consigo misma. ¿Qué dijimos que íbamos a utilizar acá? Reflexiva. La parte reflexiva. Bueno, entonces aquí nos vamos a hacer nuestra T para hacer la comprobación. Tal vez voy a correr un poquito más esto. Vamos a mover esto. Entonces aquí tendríamos las afirmaciones. Por favor, siempre me recuerden de la hora. Si vamos bien. Quedan 2 minutos. Mentiras, son mentiras. Ay, me había asustado. Bueno, entonces miremos acá. Ajá. No, no, no. Va. Entonces podemos decir que una de las cosas que nos pueden decir es de que el segmento AB es congruente al segmento AC. Esto es dado. Ah, y aquí hay otra cosa más. Al momento de señalar, aquí tenemos que que el triángulo, que también nos lo dieron y no lo apuntamos, que el triángulo Es ABC isósceles. es isósceles. Es isósceles. Así es. Entonces eso lo podemos señalar aquí también, que el triángulo ABC es isósceles. Entonces esto también me lo dieron. Esto es dado. Bueno, entonces miremos aquí qué podemos ir colocando, porque en este caso, ya que nosotros hicimos la figura, podemos ir encontrando que el punto D, este punto D que tenemos acá, es punto medio. Entonces en el paso 5 podríamos poner punto medio también. Exactamente, punto medio, exacto. El punto medio del segmento BC. Entonces miremos acá, ¿qué otra cosa podríamos señalar? ¿Qué podríamos ayudar ¿cómo se llama? A justificar acá? Que es la definición De de, punto medio. de punto medio. Ahora miremos acá, podemos definir que el triángulo ABD, porque aquí ya tenemos una construcción que nos separa dos triángulos, es congruente con el Con triángulo el triángulo ADC. ACD. Ajá. ¿Y esto qué nos ayudaría a justificarlo? Tendríamos tal vez por como ya dijimos que era isósceles, entonces no, pero es que el triángulo, el punto B y el punto C son iguales. Hay algo aquí que Sería no aportamos, por que el congruencia de segmento triángulos. AD es congruente con AD. Eso también nos lo dieron. Entonces aquí podríamos señalar que esto es por el postulado de congruencia. ¿Cuál? Sería lado, ángulo, lado, ¿no? Sería O todos los lados son iguales.
Lado, eh, lado, lado. lado, lado, lado. Eh, no, Pero pero en todavía este no hemos, caso no hemos sacado no hemos lado sacado esta BD. situación. Pero podemos utilizar, ya que tenemos que estos dos son estos segmentos son iguales, entonces tenemos que utilizar otra cosa más que nos ayude a justificar, porque nos hace falta una cosa para poder justificar que son congruentes estos tiempos. Vamos a bajarlo un poquito. Vamos a ponerlo por acá, lo vamos a cambiar de color. Podríamos decir que el ángulo, a ver, el ángulo BDA es Es congruente congruente con el ángulo DAC. de No, no, CA de C. ADC. ¿Y esto qué nos lo ayuda a justificar? La perpendicularidad o la bisectriz del ángulo. La bisectriz Del ángulo A. del segmento, porque aquí estamos, A esta del parte. segmento. Ahora sí podemos utilizar un postulado. ¿Qué postulado? Ahora sí tenemos lado, ángulo, lado. Lado, Ángulo, lado. ángulo, lado. ¿Sí? Porque tenemos el AD, el ángulo no, porque es el B. ¿Qué ángulo tenemos ahí? El B y el C. Ujú. Licenciado, Entonces no es ese. Ajá. ¿Cuál sería? A ver, si alguien iba a hablar. solo perdone, ¿por qué colocó bisectriz del segmento si se estaba viendo por el ángulo? Perdone. Ah, bueno, es que por la bisectriz del segmento, sería bisectriz del segmento y bisectriz del ángulo, porque aquí este está bisecando al segmento, pero también está bisecando al ángulo. Gracias. Oh, y aquí usted acaba de dar una idea muy importante acá también. Y esto lo vamos a bajar en Porque el todo. ángulo, el medio ángulo A. Exacto. Estos tendríamos, pero ¿cómo lo llamaríamos entonces? Sería que el ángulo BAD BD es congruente con el con ángulo el DAC. en el DAC. DAC. Y esto también sería por la bisectriz del ángulo. El otro sería tal vez como bisectriz del segmento, El ¿verdad? Y la otra, segmento, esta por el del ángulo. exacto. Ahora sí, ¿cuál sería la bisectriz o cuál sería el postulado que nos ayudaría a justificar que estos ángulos son congruentes? Busquemos ahí. Tenemos que ir Y buscando. Ajá. tenemos el lado, el AB, que es igual, y tenemos el ángulo A, por decirlo, el ángulo medio A, que es igual, es congruente en los dos, y el segmento AD, entonces sería lado, ángulo, lado. Ángulo. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ángulo, lado. Ahora, por partes, en este caso aquí podríamos asegurar que el ángulo B es congruente con el ángulo C. Y esto sería por la Por eh, el PCTCC. TC, Partes correspondientes. partes PSP. PC, TCC. T. Ujú. Ahí está. Ahí ya tenemos comprobado que este teorema está bien. Ahora, fíjense que en el caso de aquí, yo había puesto estos dos porque quería que lo trabajáramos en pareja, pero esta lo vamos a poner el día de mañana. En este caso, ya, me gustaría, ya que tenemos que el tercer teorema estuvo muy bien, entonces quisiera que el grupo 1 y el grupo 2 expusiera, pongamos acá el 1 y el 2, para que así pudiéramos exponer esta otra. Y pues el grupo 3 tiene la opción de tomar cualquiera de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Permítame. Ujú. Sí, estamos de acuerdo.
Vale, Es ponerlo para mañana. ponerlo Y, para mañana. y mañana es el final. No, el final es el viernes. Es el viernes. Hasta el viernes. Sí, eso nos lo mandaron de la escuela de vacaciones porque como se tomó el 26, entonces tiene que completarse las 40 horas, entonces por eso de que se tiene que hacer bien. Si es que alguien lleva otro curso aparte de este, el examen final también sería el viernes para este curso. Bueno, Muy bien. bueno, esta sería la otra tarea. Aquí solo elegimos uno. Igual el de abajo, solo elegimos uno. Eh, Aquí elegimos uno. Y de estas que tenemos acá, elegimos dos. Dos. Siempre les voy a mandar el PDF. Ahora aquí sí hacemos las cuatro, porque ahí es donde tenemos que hacerlo. Usted puede hacerlo por prueba directa o prueba indirecta, la que a usted se le haga más fácil. Y pues hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Eh, yo ahorita siempre les voy a mandar el archivo y dentro de un ratito, por favor, ahí me indica cuál es el problema que hubo para poder corregirlo, oye. Muy bien. Entonces, y siempre les mandaría la clase eh, para que ustedes puedan retroalimentar. Bueno, entonces nos miramos la próxima, el día de mañana y pues vamos a terminar. Siempre anoten su asistencia, por favor. Feliz noche a todos. Siempre le agradezco, Annie, si me hace el favor de ponerme la nota. Ya se la coloqué, Gracias, compañero. muy amable, compañera. Va. Feliz noche a todos. Feliz noche. Igualmente.